Hola, un gran saludo. A nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. Informarles que la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior del país, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de la República Argentina, en el año 2019. El tema que hoy abordaremos titula Tipos de investigación científica. Vamos con ello. Solo investigando se aprende a nadar. Carlos Sabino. El gran metodólogo Carlos Sabino nos habla lo que alguna vez el profesor de Historia Universal en la carrera de Ciencias Políticas, Gonzalo Gantier, nos decía: solo se aprende a nadar lanzándose a la piscina. Puedes leer 100 libros, 200 libros de metodología sobre cómo se hace una investigación, cómo se hace una tesis, cómo se hace un diseño investigativo. Puedes tener todo, pero si no aplicas, si no haces funcionar el proceso de investigación, no estás haciendo absolutamente nada. No basta con leer, tienes que aplicar, tienes que investigar. Solo la práctica hace que tú puedas desarrollar el oficio y el arte de investigar, de buscar temas, de problematizar, de crear hipótesis, de definir los objetivos, de establecer el objeto de estudio, de desarrollar el estado del arte, el marco teórico. Esta experimentación tipo prueba-error que muchas veces realizamos nos va a llevar a conclusiones, a recomendaciones de nuestra investigación y nos va a edificar en temas específicos en los cuales casi vamos a ser unos expertos porque hemos realizado personalmente la investigación, hemos sufrido para conseguir el material bibliográfico, las entrevistas que puedan ayudarnos a absolver las inquietudes del problema de investigación. Entonces, esto que tiene que quedar bien claro: solo investigando se aprende a investigar. Es haciendo que se aprende. Ese es el punto de partida de la clase. Pero vamos a tratar de definir qué es la investigación. Y aquí hay tres autores muy interesantes, tres metodólogos muy interesantes que nos dan su punto de vista sobre lo que entienden por investigación. Carlos Sabino nos dice: una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, un problema de conocimiento. Entonces, una investigación es un esfuerzo. Una investigación es un esfuerzo para solucionar un problema, para llegar a conocer el problema y solucionarlo. Muy importante. Sierra Bravo nos va a decir genéricamente: la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Claro, no la pueden hacer los animales ni los objetos, ¿no? Por supuesto que es el ser humano el que lleva adelante, con esa su materia gris, con esa su inteligencia, con esa su voluntad, el proceso de investigar. Por supuesto que sí.
pero implica una decisión personal de realizar la investigación. Así de simple. Si te sorprendes por algo, lo observas con asombro y no haces nada, esa semillita que es la curiosidad, la investigación, no va a germinar, nunca va a crecer. De lo que se trata es de que esa curiosidad, esa sorpresa, que es la semilla, pueda ser, enterrada en la tierrita, ser regada y pueda germinar, crecer como una planta hasta convertirse en un árbol. Así es la investigación. La curiosidad son como las semillas. Los problemas son las semillas de la investigación. Depende de ti hacer germinar esa semilla. Tú tienes que investigar, tienes que participar, tienes que intervenir. Y así tiene sentido la investigación, porque así dice Sierra. La investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo que desconoce, algo no conocido. Luego tenemos la definición de Cervo y Verbian, que define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. ¿Cuáles son los procesos científicos? El proceso científico está marcado pues con el principio de el método científico. Tienes que utilizar el método científico y los distintos pequeños métodos que hay ahí para poder desarrollar tu investigación. Ese es el punto de partida, necesariamente. Entonces tenemos esas tres definiciones que nos dicen que es una actividad, que es un esfuerzo para la solución de problemas que el hombre desarrolla y para obtener más conocimientos mediante la utilización del método científico. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Está en nuestras manos desarrollar esa preocupación que la curiosidad nos dio para investigar. Si no lo hacemos, la semilla de la investigación habrá muerto. No podrá germinar. Por consiguiente, la investigación implica, 1. El descubrimiento de algún aspecto de la realidad. 2. La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia, ya sea la medicina, la biología, la anatomía, la sociología, el derecho, la ciencia política, o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos, investigación aplicada. Y creo que uno de los arquetipos de la investigación aplicada tiene que ver pues con el estudio del cuerpo humano que se realiza en la medicina. No obstante, los problemas de prohibición que había impuesto la Iglesia Católica en ese tiempo para no utilizar los cuerpos de los fallecidos para estudiar sus órganos, ¿no? Porque había el principio de que el cuerpo es el templo de Dios y es algo sagrado. Entonces, abrir el cuerpo humano para ver los órganos internos, ¿no? Era como profanar el templo de Dios. Entonces, y era un pecado que bueno, pues que era sancionado por la Santa Inquisición. Entonces, aquellos que querían realizar una investigación, que querían desarrollar teorías, observar, pensar, experimentar, ¿no? Estaban en el dilema, tenían que hacerlo de ocultas, sin que nadie los viera, y sus descubrimientos pasaban de secreto en secreto, de boca en boca, de forma secreta.
no podías publicar esos descubrimientos, como podemos ver en la pintura, ¿no? Eh, estos nobles caballeros amantes de la ciencia, una ciencia que está evolucionando, que está creciendo, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues la mejor forma de entender el cuerpo humano es conociendo de qué órganos, de qué tejidos está compuesto, qué es lo que tiene adentro, ¿no? Para ello lo que hay que hacer es una autopsia al cadáver de algún sujeto que murió y poder ver en directo, ¿no? Cuáles son los órganos, porque no basta con decir corazón, tienes que ver el órgano, tienes que determinar por qué ha muerto este señor, cómo funcionan sus órganos. Entonces no era tarea fácil, no era tarea fácil. Investigar siempre ha sido complicado. O sea, no simplemente por el hecho de observar y experimentar en el objeto de estudio, sino por el contexto social en el cual tú te desenvuelves, que consideran de que es una profanación de los cuerpos, el abrirlos, el hacerles las disecciones, la autopsia y todo ello. ¿Cómo van a abrir el cuerpo humano? Hasta hoy en día es algo que la gente no acepta ni en nuestro medio. La autopsia es algo establecido por la ley para determinar las causas de la muerte de un individuo, de un ser humano. Pero aún hoy la gente no ve de buen grado que abran el cuerpo de su familiar fallecido. Dice, no, ha sufrido bastante, déjenlo, ya hay que enterrarlo, ya está en la presencia del Señor. Entonces los científicos que querían revisar ese cuerpo, bueno, pues muchas veces en esta época, estamos pensando en el siglo XVII, más o menos, de donde data esta pintura, ¿no? Tenían que robar los cuerpos, los cadáveres del cementerio. Tenían que llevarlos a alguna casa, lavar el cuerpo y reunirse con otros que estaban interesados en conocer el cuerpo humano, sus órganos y todo ello. Y no obstante, el olor putrefacto del cuerpo, tenían que soportar eso, pero ellos ansiaban saber, ansiaban conocer, por eso investigaban, por eso investigaban. Entonces investigar, hacer ciencia, ha sido en ciertos momentos de la historia algo muy difícil que podía costarte la vida. La Santa Inquisición decía, bueno, pues este hombre que sea quemado, que sea ahorcado, que sea latigado y quítenle sus cosas y que se vaya de aquí. Te podían quitar todo y que pase a la Iglesia Católica. Entonces, no era tarea fácil investigar, la gente se arriesgaba, pero el amor por la sabiduría, por conocer, era más grande que el temor por su vida. Pero claro, estos eran otros tiempos. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Hay mayor apertura hoy en día, pero aún así hoy los científicos tienen algunas limitaciones que le impone la misma sociedad a través de la opinión pública. Por ejemplo, en 1995 han logrado clonar, o 2005 han logrado clonar a una oveja de algunas células que tenía y han conseguido que esta oveja clonada sea idéntica a la otra oveja, de la cual se habían tomado sus células. Perfecto, ha sido realmente un descubrimiento, una aplicación de la genética muy interesante, pero a la vez ha abierto un montón de conjeturas y de problemas éticos sobre
la necesidad que existe, la necesidad real que existe de clonar seres humanos. ¿Éticamente es correcto clonar seres humanos? Te van a decir no. Puedes clonar animales, como que ya han clonado animales, pero no puedes clonar seres humanos, porque no sabemos cómo serán. Ese es un problema ético, moral, que afronta el científico. Pero tengan la certeza de que están clonando seres humanos y también están clonando los órganos de los seres humanos. Ya han empezado a clonar riñones, corazón, hígado, pulmones, para tener nuevos riñones y hacer trasplantes. Entonces, esto es muy llamativo. Se parece ciencia ficción, pero ya hemos llegado a eso. Y con la decodificación del gen humano, la cuestión incluso se ha hecho mucho más expedita, mucho más rápida. ¿Pero es esto correcto? ¿La ciencia debe clonar seres humanos? Hoy en día está prohibido. Así como en el siglo XVI, XVII estaba prohibido hacer autopsias a los cuerpos de los muertos, ¿no? Aún así, de ocultitas, los científicos hacían estas disecciones, estas cirugías o estas autopsias y estudiaban el cuerpo humano, pero no obstante que era prohibido. Análogamente, es muy probable de que hoy en día ya se hayan clonado seres humanos. Aunque con tanta gente en el mundo uno no sabe para qué tendrían que clonar humanos, pero realmente hay gente multimillonaria que quiere seguir viviendo. Se han trabajado toda su vida, han hecho fortunas y no tienen tiempo para gastar, no tienen energía para gastar todo ese dinero que han acumulado. Entonces quieren ampliar sus posibilidades de vida o tener un nuevo cuerpo. Pero el clonar no significa que eres tú, significa que es alguien parecido a ti y que su conciencia es completamente independiente. Entonces supone muchos problemas éticos, ¿no? Desde el uso de órganos clonados para que te hagan el trasplante, ¿no? Entonces la ciencia, particularmente esta rama de la biología, ¿no? Y la anatomía, aún tienen desafíos ético-morales muy fuertes, muchas limitaciones al respecto. Y muchas de las investigaciones que desarrollamos los cientistas sociales chocan igual con los intereses de sectores de poder, como en el gobierno, por ejemplo. ¿Quieres investigar las Fuerzas Armadas, el respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas de Bolivia? Perfecto, pero cuando vas a recabar información, las autoridades militares les dicen, no, aquí respetamos los derechos humanos, así que fuera. Aquí hay una relación jerárquica, si no, fuera. O sea, es muy difícil, ¿no? Hay limitaciones serias a la actividad investigativa, pero aún así con esas limitaciones, aún así con esas prohibiciones como las que vivieron estos científicos, ¿no? Pues la ciencia va desarrollando. Prohibido o no prohibido, igual se va haciendo, ¿no? Y esto es algo que llama la atención, digamos. Pero a ver, trataremos de redondear un poco. La investigación científica es un proceso metódico, claro, porque utiliza el método científico, ¿no? Y los métodos pequeños. Es un proceso metódico y sistemático, ordenado, secuencialmente ordenado, ¿no? Controlado, dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Entonces, esas son las consideraciones. Tú vas a desarrollar tu investigación científica utilizando este instrumental, el instrumental que te da el método científico. Primero el problema, luego la hipótesis, luego los objetivos, determinación del objeto de estudio, ¿no?
elaboración de marco teórico, de estado del arte, elaboración de formularios de, de entrevistas y todo ello, de encuestas, ¿no? No es sencillo, pero es el punto de partida de la investigación científica, aunado a la voluntad del investigador, circunstancial o permanente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los tipos de investigación que hay. Uy, me echo calor. Entonces, hay tres tipos de investigación que los metodólogos identifican. Uno es el tipo de investigación según el nivel de investigación. Luego es el tipo de investigación según el diseño de la investigación. Y otro es el tipo de investigación según el propósito de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, veamos. Tipo de investigación según el nivel. Existe un nivel superficial y existe un nivel de mayor profundidad de investigación. Como dice aquí, el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. La investigación más básica es la investigación exploratoria. Es una descripción del fenómeno con objetivos y sin hipótesis, sin respuestas anticipadas, digamos, ¿no? Luego viene la investigación descriptiva, ¿no?, que es una combinación de la investigación exploratoria, ¿no?, la descripción a partir de la observación de la prueba error, ¿no?, y las conclusiones, pero describe más y puede tener o no puede tener hipótesis, ¿no? Luego está la investigación explicativa, ¿no?, que es aquella que te va a explicar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo toda la naturaleza de tu objeto de estudio, ¿no? Y de eso se trata, digamos. Y luego va a haber investigaciones correlacionales que tienen que ver con un nivel de profundidad mucho mayor, en los cuales se hacen estudios cuantitativos que fundamentan todo lo que tú dices, como la calidad de la democracia en Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo vas a medir la calidad de la democracia en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver en la lección 10. Se ha trabajado sobre eso. No hemos inventado la pólvora en Bolivia, pero se ha trabajado sobre la teoría desarrollada por Leonardo Morlino, Giovanni Sartori y varios otros, ¿no?, que han desarrollado el criterio de calidad de la democracia, por ejemplo. Y con calidad de la democracia tú puedes hacer ejercicios cualitativos y cuantitativos, ¿no?, utilizando la entrevista, utilizando los datos, los números, para inferir cierto tipo de respuestas o para llegar a cierto tipo de respuestas, ¿no?, y conclusiones. Entonces, es muy importante esto de la investigación según el nivel. A ver, pero tratemos de ver con mayor detalle, digamos, ¿no? Según el nivel, veamos primero la investigación exploratoria. La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema o objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Es decir, es un nivel superficial de conocimientos. Entonces, es una aproximación a la investigación. Es una exploración nomás, por aquí pasó. Pero cuando quieres ver la profundidad de qué hondo es la investigación, pues no es más de 10 centímetros, ¿no? Entonces no tiene profundidad, no tiene un ámbito de rigurosidad mayor, digamos, ¿no? Es muy elemental. Es para los estudiantes es para los estudiantes que están en la educación preuniversitaria, no preuniversitaria, o sea, en la educación misma de la carrera, digamos, de pregrado. Ellos pueden hacer y ellos tienen que hacer este tipo de investigación que tiene un nivel de superficialidad, claro que sí,
como nos dice la lámina, investigación exploratoria, también conocida como estudio piloto. Es un estudio piloto. Son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco investigados, no tan relevantes en determinado momento. También se emplean para identificar una problemática. Entonces, este es el nivel menos profundo, de menor profundidad académica, es este tipo de estudios exploratorios. Y claro, aquí hay algo más al respecto, ¿no? Y nos dice que la investigación descriptiva, bueno, esta sí es la segunda, ¿no? La primera es la exploratoria, luego viene la investigación descriptiva, ¿no? El nivel de investigación descriptiva de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio de la investigación en cuanto a la profundidad de los conocimientos. Y cuando dice intermedio, no dice ni bueno ni malo, ¿no? Ni muy científico, tal vez menos científico. Entonces, está en ese nivel intermedio y bueno, pues de eso se trata, digamos, ¿no? Y como dice aquí esta otra lámina, ¿no? Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Pero no es tan superficial este tipo de investigación descriptiva como lo es la investigación exploratoria. Luego está la investigación explicativa, ¿no? Aquella que busca explicar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Si yo voy y bueno, pues y le doy un sopapo a mi compañero, lo más lógico es que devuelva el golpe de la misma forma o peor aún. Y cuando le preguntes, oye, ¿por qué me has pegado? El otro diga, porque ya no me caes bien. Entonces, tienes que explicar, de eso se trata, ¿no? Tienes que explicar por qué el malestar en la amistad, ¿no? Como dice la lámina, el cuadrito, ¿no? De lo que se trata en la investigación explicativa es de explicar el fenómeno, el porqué de las cosas, el porqué de la cosa, en qué condiciones ocurre este tipo de fenómeno, esta problemática, en qué tipo de condiciones ocurre, por qué y en qué tipo de condiciones, ¿no? Entonces, llegar al conocimiento de las causas es prioritario en la investigación explicativa, que puede tener hipótesis, claro que sí, o no puede tenerla, ¿no? Establecer generalizaciones extendibles, ¿no? Que se pueda generalizar, o sea, investigar entre... Entonces, cuando sucede esto, así se pone la sociedad, ¿no? Y el gobierno. Entonces, ¿va a servir para el futuro? Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay que aprender de eso. Pero claro, la investigación explicativa busca llegar al conocimiento de las causas, causa-efecto. ¿Qué ha causado esto? ¿No? Busca establecer generalizaciones extensibles. Toda la derecha es mala. Todos los socialistas son malos, ¿no? Establecer generalizaciones extensibles para otras disciplinas y establecer relaciones causa y efecto. De eso se trata. Pero por supuesto, en la determinación de las causas, en la investigación post facto, después de los hechos, después de haber sido operada, ¿no? Entonces, la explicación, pues, ¿cómo viene, digamos? Mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el más alto nivel de conocimiento. Y la prueba de una hipótesis es la dosimasia, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer, digamos, ¿no? Creo que es muy importante que se consideren esos criterios sobre el nivel de investigación, particularmente la explicación. Luego vienen los tipos de investigación según el diseño.
Hay investigaciones documentales, o sea, netamente de gabinete. No salgo de la biblioteca, no salgo de mi estudio y y, eh, y bueno, pues realizo este tipo de investigaciones. Son investigaciones de gabinete, fundamentalmente investigaciones de gabinete, ¿no? Luego están las investigaciones de campo, donde tú sales a hacer entrevistas, sales a observar cómo siempre había sido pues la fiesta del Tinco en Macha, digamos, ¿no? ¿Por qué se agarran y se golpean? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué ellos entienden este Tinku como, como un momento de conciliación de grupos, digamos, ¿no? Nos abonaremos, nos sacaremos la guanana, ya nos hemos sacado las ganas y ahora vamos a trabajar conjuntamente, digamos, ¿no? Entonces, esa es la investigación de campo, como vamos a ver más adelante, y luego está la experimental. Entonces, vamos a entender que el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. Si mi investigación es documental, pues no voy a necesitar pasajes para ir a Cochabamba y estudiar los ayllus, digamos, ¿no? Sin embargo, si tengo que ir, tengo que conseguir los recursos e ir y buscar a la gente y poder entrevistarlas y poder hacer un relevamiento de toda la historia o historiografía que se encuentra en el Ayu Tantos, digamos, ¿no? Pero entonces aquí de lo que se trata también es de que el diseño de esta investigación general, ¿no?, que acepta el investigador debe ser única y específicamente para responder al problema que se ha planteado, que se ha suscitado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y luego está la investigación experimental, que vamos a ver es una ciencia política aplicada en este caso, ¿no? Entonces tenemos la investigación documental o diseño documental, según el diseño es esto, ¿no? Entonces, la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Todo se estudia, es decir, los obtenidos y registrados por otras investigaciones en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas, como en toda investigación. El propósito del diseño, ¿no?, es brindar un aporte de nuevos conocimientos a la comunidad científica, particularmente de ciencia política. Ahora, para elaborar un diseño, ¿no?, hay algunas etapas documentales que sí o sí se deben seguir, ¿sí? El primero es la búsqueda de fuentes impresas y electrónicas. Quiero investigar sobre el sistema de partidos en Bolivia, el caso hegemónico del movimiento socialismo, digamos, ¿no? Entonces, te planteas cuáles son las fuentes de investigación. Quieres saber cómo se siente el cantante de Agua Bella, digamos, ¿no?, del Perú. Entonces, pues te consigues alas, color de hielo, guantes, color de hielo, y con eso más o menos quieres interpelar, aunque te estés congelando, ¿no?, a, eh, a este sujeto, digamos, ¿no? Luego tienes que recurrir a las fuentes impresas y electrónicas, a Internet. Gracias a Dios, realmente esta generación es bendecida, tenemos mucha información que se encuentra en Internet. Antes comprar un libro era una tarea difícil, ¿no? Quiero comprar el libro, necesito el libro, enfoques y metodologías de las ciencias sociales, una perspectiva pluralista de Donatella Della Porta y Michael Keating, ¿no?, de Editorial Acal. Necesito. ¿Cuánto cuesta? 380. 380, casi 400, pero qué barbaridad. Ya, pero aquí está el dinero. Ya, pero se lo tengo que hacer el pedido. Va a llegar de aquí a 3 meses. Desde Europa van a traer el libro para usted. Entonces tiene que esperar 3 meses. Puede durar hasta 4 meses que te traigan el libro. Ya, pero lo necesito. Tengo que desarrollar mi investigación. Lo siento.
No había antes. Los libros eran caros, eran importados los libros. Estudiar ciencias políticas implica una profesión cara en la medida en que tenías que comprar muchos libros, la gran parte de los libros en inglés de los Estados Unidos, las mejores investigaciones. Entonces, no llegaban libros, porque además la gente no sabe hablar inglés, no sabemos hablar inglés. ¿No? Ahora están aprendiendo en colegio y en esas cosas. Pero en sus tiempos era muy difícil llegar a obtener y a adquirir documentos, libros, bibliografía y todo ello. Entonces, para el diseño de investigación, conociendo estas etapas de investigación documental, ¿no? De material bibliográfico, ¿no? Pues la recolección de datos mediante la lectura evaluativa y elaboración de resúmenes, tienes que hacer pues fichas de resumen, fichas temáticas, ficha bibliográfica, hay varias fichas, ¿no? Que tienes que hacer. Estos datos son muy importantes al momento de darle rigurosidad a tu investigación, así de simple, ¿no? Luego hay que analizar e interpretar esta información de gabinete que tienes, ¿no? Tienes que analizarla, tienes que pensar, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Cómo desarrollo mi investigación? Y luego tienes que formular un esquema definitivo y desarrollo de los capítulos. Cuando tú elaboras tu problema, tu hipótesis, tu respuesta antelada y determinas el objetivo general, entonces automáticamente, ¿no? Tienes que pensar que el objetivo general tiene que tener sus objetivos específicos. Y cuando determinas el objetivo específico, cada objetivo específico se convierte en un capítulo de tu investigación. De eso se trata. Por ello tienes que analizar e interpretar toda la información que recibes. En esta etapa tú vas a desarrollar tu estado del arte y tu marco teórico. Luego está la formación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos. ¿Qué nombre van a tener tus capítulos? En función a tu objeto de estudio, tú vas desarrollando tus objetivos. Marco legal de de los sucedáneos en Bolivia, digamos, ¿no? De la leche, de las fórmulas de leche para bebés, digamos, ¿no? Entonces, capítulo 1, determinación del diseño investigativo o metodológico. Capítulo 2, marco teórico conceptual. Capítulo 3, marco normativo que circunda a este tipo de investigación que uno quiere realizar, etcétera. Entonces son pasos y son procedimientos. Luego está la redacción de la introducción y las conclusiones. A ver, aquí muchos metodólogos y muchos profesores de taller de metodología de la investigación científica te dice que elabores tu perfil, pero también realices una introducción. Y realmente, ¿cómo puedes elaborar tu introducción? Solo teniendo el problema, los objetivos, ¿no? Pero no tienes las conclusiones aún. No has realizado el análisis del logro de tus objetivos, entonces mal podrías estar escribiendo la introducción. Entonces algunos metodólogos dicen la introducción es lo primero de la investigación. Claro que sí, es lo primero después del índice. Pero, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una investigación si cómo puedes hacer una introducción de tu investigación si recién estás investigando? Entonces, una vez que tienes ya desarrollada tu investigación, finalizada tu investigación, entonces puedes ir a la introducción y decir, bueno, pues este es mi problema, este es mi objeto de estudio, esta es mi hipótesis y los objetivos que me he planteado son estos, capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, ¿no ve? Los resultados a los que hemos arribado son estos. Entonces, en una hoja y media máximo de tu investigación, tú escribes toda la introducción donde das un pantallazo de toda tu investigación. Puedes haber escrito 100 hojas,
pero en la hoja que tú escribes de introducción es como un resumen, como una síntesis de toda tu investigación. Y tiene que ser bonita la introducción porque tiene que tener la capacidad de enamorar al lector, aquel que está mirando, aquel que te está observando. Entonces, si ve un libro grueso, grande y dice, uy, ¿qué será? Si lee el índice y realmente le interesa, el índice sabe vender el libro, perdón, la introducción sabe vender el libro, entonces lee pues todos los capítulos, te va a leer el libro. Pero en la introducción, hacer la introducción realmente es un desafío, es una obra de arte, digamos, que hay que desarrollar. Y eso lo se desarrolla solo investigando, con práctica, con práctica, con práctica. Tu retórica, tu forma de expresar tus ideas se van a plasmar en el libro de una forma jovial, amena y atractiva para el lector. De eso se trata, de que lo hagas interesante, que no es necesario que busques palabras rimbombantes para decir algunas cosas que las podrías decir de forma sencilla. Y finalmente está la revisión y presentación del informe final. Esto tiene que ver con el diseño y con el perfil de investigación que tú estás desarrollando. Luego están siguiendo con el tipo de investigación según el diseño, tenemos investigación de campo o diseño de campo. La investigación de campo, como nos dice aquí la lámina, es aquella que consiste en la recolección directa de datos de los sujetos investigados. El campesinado migrante en la ciudad del Alto. ¿Dónde van a vivir? ¿No? En los cinturones, en los extramuros, en la periferia de la ciudad del Alto, porque ahí los terrenos son baratos, pueden construir edificaciones y todo ello. Y no hay mucho trámite al respecto. Pero tienes que realizar investigación de campo para conocer qué es lo que opinan sobre determinada cosa, sobre el objeto que tú estás investigando, tu objeto de estudio. Entonces, de la realidad vas a recibir los datos primarios, los hechos que se han suscitado, la información casi de primera mano. Y no es necesario que tengas que manipular o controlar variable alguna. El investigador recibe la información, obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes o previas que había a esta información. De ahí su carácter de investigación no experimental, o sea, muy superficial. Ese es el tipo de investigación que es muy común en la carrera de ciencia política y gestión pública. Pero si le dedicarán más tiempo, podrían llegar a tipos de investigación explicativas que tienen mayor profundidad. De eso se trata, pues. Luego está la investigación de campo o diseño de campo, que es siguiendo la línea del otro. En una investigación, siguiendo la línea de la anterior lámina. Como nos dice aquí, en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, de libros, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, o sea, tú tienes que dejar tu gabinete investigativo, salir a la calle y pedir a la gente que respondan tu cuestionario. Tienes que hacer entrevistas, envías a tus estudiantes, envías a tus colegas, todo para conseguir insumos, ¿no?, que puedan alimentar tu investigación. Pero el lugar donde tú vas a obtener los datos primarios es pues, en la realidad, es en la sociedad, en nuestro caso, ¿no ve? Tienes que recurrir a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre la zona sur y la zona Sencata, digamos, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Un estudio te va a decir cuáles son las diferencias. Un barrio, el barrio de Achumay, o bueno, de la zona sur, digamos, es un barrio de jailones, puedes decir, ¿no? Y Sencata es un barrio de gente pobre, es decir, el nivel de ingresos económicos de la zona sur es mucho más alto, es 10 veces o 20 veces más alto que un poblador que vive
en la periferia de la ciudad del Alto, y que ha venido como migrante desde Pucarani o desde Ajllata o Puerto Acosta, ¿no?, a vivir en el Alto. Así de simple, porque hay hospital en el Alto, ¿no?, en la ciudad. Entonces, por eso es el tema de migración campo-ciudad. Pero cuando tú quieres hacer un estudio de campo, no me refiero al campo rural, al área rural, me refiero al estudio de campo a hacerlo en el llano, donde está la gente que te interesa entrevistar, los líderes a los cuales quieres hacerles preguntas, ahí está. Entonces, en eso consiste pues la investigación de campo también. Se puede realizar esta investigación de campo por su profundidad a nivel exploratorio, o sea, menos riguroso, puede ser descriptivo, un poco más riguroso, o sea, un poco más regular, digamos, y explicativo, más profundo, una descripción más profunda. Esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Veamos la próxima lámina. Según el diseño, el tipo de investigación puede ser experimental, puede ser una investigación experimental. Y este proceso, como nos dice la lámina, es algo que consiste en someter a un objeto, a tu objeto de estudio o grupo de individuos que conforma tu objeto de estudio a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento. Es la variable independiente para observar los efectos o reacciones que se producen. Esa es tu variable dependiente. Entonces, de eso se trata, digamos, ¿no?, de empezar a experimentar. Prueba, error. Esa es la dinámica, es la lógica de la investigación científica, digamos, ¿no? Esta investigación experimental también, o diseño experimental, es la otra forma de la investigación. En cuanto al nivel, nos dice, la investigación experimental es netamente explicativa. Se busca explicar, no solamente explorar o describir como los otros tipos de investigación por el nivel que tienen, sino son ciencias como la ingeniería, la arquitectura, ¿no? Son ciencias que muy positivistas, de una regla muy positivista, porque se dedican a la observación meramente de los hechos, ¿no? Y la investigación experimental pues trata de describir los fenómenos, ¿no? Ver los cambios en la variable dependiente, por qué fueron causados por la variable independiente. ¿Qué se pretende? Establecer con precisión una relación causa-efecto. A diferencia de la investigación de campo, la investigación experimental se caracteriza fundamentalmente por la manipulación y control de las variables o condiciones que ejerce el investigador durante el experimento. Nos quedamos, el nivel de investigación, el más profundo, el más profesional, es el experimental, así de simple, porque explica el fenómeno, es el más profundo. Ellos sí o sí tienes que utilizar hipótesis, ¿no? Pero veremos. Luego están los tipos de investigación según el propósito. Y según el propósito tenemos investigaciones pura o básica, la una, y tenemos investigación aplicada, la otra, pura o básica o aplicada. Porque tu investigación tiene que tener un propósito, pues, ¿para qué quiero hacer investigación? ¿Para qué quiero? Simplemente por el hecho de conocer o de solucionar un problema. Cuando quiero conocer, entonces es una investigación aplicada. Pero ¿qué es lo que nos dice pues aquí este científico dibujado? ¿Ve? Investigación pura o básica busca aumentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Su propósito es buscar información para desarrollar un modelo o una teoría sobre un determinado problema. O sea, es superficial también, ¿no? Pero no tiene un compromiso con la solución de problemas que tendría la investigación pura aplicada.
que a decir de los metodólogos, como está ahí, buscan conocimiento con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarla. Su propósito es presentar solución a problemas prácticos. Si el día de mañana te sale alguien y te dice, he investigado la salinidad del agua y cómo el agua puede volverse en agua potable para el consumo humano. Habida cuenta que gran parte de los ríos están contaminados, gran parte del agua de los ríos se va a los mares, y los mares es un gigantesco espacio donde, o sea, donde se puede realizar cosas, pero hasta determinada distancia desde la costa. Pero, pero es eso nada más. En cambio, la investigación pura y aplicada busca que los conocimientos obtenidos a través de la investigación, ¿no ve?, puedan solucionar los problemas de la realidad o modificarla. Su propósito es presentar solución a problemas prácticos. Problema 1. En diciembre de 2019 aparece una temible enfermedad a la cual bautizan como COVID-19. Es un tipo de SARS. ¿Cuál es el problema? Nadie sabe nada, nadie sabe cómo solucionar esto, cómo remediar, cómo elaborar la medicación y todo eso. No sabemos cómo vamos a detener esta terrible pandemia que se ha caído sobre todos los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Entonces, hay que ver cómo buscamos la solución, cómo neutralizamos el COVID en el mundo. Entonces, para ello, los laboratorios empiezan a trabajar, primero identificando el problema, sus consecuencias, causa y efecto, ¿no? Y luego van a esbozar algunas teorías, luego de haber revisado toda la información, toda la experiencia que se ha generado en este tiempo, para empezar a experimentar con una pastilla o con una vacuna, ¿no?, contra el COVID. Eso ha tomado un año, no obstante que es una terrible enfermedad. Pero la comunidad científica ha encarado con mucha responsabilidad la neutralización y el acabose del COVID, que bueno, pues no escatiman recursos para lograr desarraigar, si se quiere, a este COVID, esta gripe entre humanos, para evitar mayor mortandad, ¿no? De eso se trata. Entonces, este es el tipo de investigación según el propósito. Investigación pura o básica e investigación aplicada. Veamos qué sigue. Por ejemplo, la investigación pura o básica o pura, consiste en que todos tus esfuerzos orientados a comprender mejor un argumento y a profundizar el conocimiento de un área científica sin considerar aplicaciones inmediatas. Es conocimiento para tener más conocimiento, pero para solucionar los problemas, no. Entonces, lo que busca este tipo de investigación básica o pura es enriquecer el patrimonio cultural y científico del ser humano. Es hacer libros y libros, ¿no?, sobre esto, que te van a servir como estado del arte, como marco teórico. Pero ¿qué problema va a solucionar? Ninguno, no soluciona ninguno. Como vemos ahí, por ejemplo, la lámina de estos hombres de las cavernas, de estos primitivos, ¿no? Y uno de los barbudos le pregunta a los otros dos, le dice, ¿y para qué se puede usar esto? Y el otro dice, no sabemos. Lo que hace es investigación básica, dice, ¿no? O sea, es hacer por hacer, conocer por conocer. Hemos inventado esto. ¿Y para qué sirve? No sé, pero nos ha salido bien y nos hemos inspirado en la circunferencia del Sol que vemos y de la Luna. Ah, ya, pero básicamente eso sí, pero ¿y para qué sirve? ¿No? Qué bonito, ¿no? Nosotros nos estamos
matando, empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores, los señoritos, se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Pero ¿qué es lo que tiene el científico primitivo en sus manos? ¿Qué es aquello que ha inventado y no sabe para qué ha inventado? Nada más y nada menos que la rueda. Inventar la rueda tiene una importancia crucial en la historia de la humanidad, porque permite el transporte de productos, de cosas, de personas a través de todo el mundo. Pero si no sabes para qué sirve lo que has inventado, no tiene ningún sentido. Entonces es investigación pura y llanamente básica por conocer. Así hemos hecho esto, bien bonito, redondito, pulidito, es redondo, pero no sabemos en qué se puede utilizar. Veamos lo otro. Según su propósito, la investigación también puede ser aplicada, ¿no? ¿Y qué es la investigación aplicada? Aquella que busca darle uso a las cosas, lograr solucionar de forma efectiva y concreta las cosas, ¿no? La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral. Hemos visto en la anterior lámina esa caricatura, ese dibujo donde el hombre primitivo ha inventado la rueda, pero no sabe para qué se utiliza. Pero te dice cómo se hace la rueda, ni siquiera nombre tiene. Luego vendrán pues sus hijos o sus nietos de esos hombres y le darán utilidad. A ver qué pasa si ponemos dos ruedas aquí. Si lo juntamos, lo amarramos con otro tipo, con otro material, ¿qué nos va a dar? Nos puede dar una bicicleta, nos puede dar una carreta para transportar cosas. A través de la rueda, de lo esférico, podemos trasladar cosas a cualquier lugar. Y realmente la invención de la rueda en el desarrollo de la civilización humana es un hito demasiado importante, muy importante. Así como determinar, digamos, ¿no? Quiero hacer mi investigación sobre la obesidad en México, sobre los gorditos en México, ¿no? O sea, por qué se da, cómo se da, ¿no? Cómo son las políticas públicas, cómo encara el Estado este problema de salud pública que es la obesidad desde el Estado. ¿Qué hace, digamos, no? Entonces empieza a hacer un estudio y va a encontrar déficit. ¿Sí? De eso se trata, pues, la investigación aplicada, ¿no? Tenemos que tener soluciones para la obesidad. He descubierto que la obesidad cada vez llega a más niños desde temprana edad, desde sus 8 años, tienen problemas de obesidad que el día de mañana les va a afectar en su corazón, se les hace bullying y varias cosas. Entonces el Estado tiene que elaborar políticas públicas para solucionar el problema de obesidad en México. Puede hacer desde campañas para que ya no comas carnes, chorizos, enchiladas o lo que quieras, ¿no? Y que comas a tus horas y que comas de preferencia vegetales, ¿no? A fin de evitar el cáncer, a fin de evitar varias cosas. Pero ¿se hace caso o no se hace caso? De la investigación aplicada salen las políticas públicas, pero también la invención de tecnología. ¿Cómo cocinaba pues el hombre primitivo? Con leña, a fuego y listo. ¿Cómo cocina el hombre moderno? A través de energía eléctrica, a través de gas, queroseno, un poco más antes. ¿Cómo cocina el hombre primitivo de esta época, de hoy, 2020? Pues lo hace a través de un sistema de gas que llega a tus domicilios, no tienes que ir a buscar garrafa. La tubería de gas lleva a tu casa y con ello
te facilita la dificultad de ir a buscar gas con tu garrafa, que no siempre había. En cambio ahora el gas viene hasta tu casa y se queda en tu casa y puedes tener tu calefón, puedes tener tu calefacción o puedes simple y llanamente ser parte de la estética de tu casa. Si tienes un árbol, si tienes un banquito ahí, un pequeño asiento, te sientas y estudias con mayor detenimiento, mayor concentración. Pero tienes que solucionar los problemas, claro que sí. La obesidad es un problema no solo en México, sino en los Estados Unidos, en Francia, en Italia y todo ello. ¿En Bolivia la obesidad es un problema? No, aún no es un problema la obesidad. En Argentina sí es un problema, en el Brasil sí es un problema, pero en Bolivia no es un problema de salud pública. Y es algo que están intentando controlar de forma muy improvisada. Pero la investigación aplicada, tiene que encontrar la cura a la obesidad. ¿Cómo vas a poder sanar a ese niño, ¿no?, que está muy, muy elevado de peso, que es obeso? A través de políticas públicas, pues. Puedes decir, a ver, todos los niños jóvenes que van a primaria y secundaria en sus colegios deben hacer 10 minutos de polichinelas, de ranitas y listo, ¿no ve? O de kung fu. Entonces, estás aplicando una medida para bajar la obesidad, una medida física, educación física para bajar la obesidad en México. Lo mismo eso se puede extrapolar para el caso boliviano, digamos, ¿no? Ya hacemos campañas para reducir la ingesta de carnes rojas y, vayamos a mencionar las carnes de pescado, de pollo, que son mucho más benignas y que no tienen tanto colesterol y que te va a agradecer tu cuerpo si es que puedes eliminarlo de tu dieta, ¿no? Entonces, de eso se trata la investigación aplicada, de encontrar solución práctica a los problemas que tú has identificado, ¿no? Y la investigación aplicada, pues, se la desarrolla en la elaboración de políticas públicas. Los politólogos sabemos elaborar políticas públicas, tenemos que desarrollar políticas públicas para solucionar problemas específicos. ¿Y cómo desarrollas políticas públicas? Siempre vas a pasar por, por la definición del problema. Siempre. Cualquier investigación exige una problematización. ¿Cuál es el problema? No tengo agua en mi población. No hay agua potable en la población de Ajllata Alta, de Achacachi. Allá, ¿cuál es tu objetivo? Poner agua potable, alcantarillado sanitario, red de distribución de agua potable en Ajllata Alta, en la comunidad de Ajllata Alta, del municipio de Achacachi, ¿no? Público objetivo, ¿quiénes son los beneficiarios? Los habitantes del cantón o de Ajllata, de la localidad de Ajllata Alta en Achacachi. Son el alcalde, los actores, los políticos, los sacerdotes, los curas, las madres, los clubes de madre y todo ello. Y ellos empiezan a tomar parte activa en la solución de sus problemas. Entonces el politólogo tiene que elaborar políticas públicas para solucionar problemas ordinarios, cotidianos, y es parte de la gestión pública, de la mención en gestión pública que la mayor parte de los estudiantes de ciencia política eligen. Y estos son los pasos, las 5 etapas para el diseño de políticas públicas viables. Analizar el problema, análisis de posibles soluciones, problema, pregunta, hipótesis, ¿no? Análisis de factibilidad, pueden ser los objetivos, recomendación de política pública, plan de acción de política pública. 5 pasos, con estos 5 pasos
tú vas a elaborar políticas públicas, vas a realizar investigación aplicada, que es lo que nos interesa. ¿Eh? Los tipos de investigación, entonces, resumiendo, los tipos de investigación según el diseño, ¿no?, tienen que ver con la investigación documental, con la investigación de campo y con la investigación experimental. No nos olvidemos. El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. ¿Cómo quieres que sea tu investigación? ¿Superficial o profunda? Una investigación profunda. ¿O quieres que sea intermedia? Ahí tienes los tipos de investigación según su diseño, según su profundidad. Resumiendo también, los tipos de investigación ya según su propósito, de la investigación pura, de la investigación aplicada y de la investigación profesional, esa de la elaboración de los 5 pasos para elaborar políticas públicas, ese es el modelo de investigación profesional. Cuando tú termines la carrera, vas a poder elaborar políticas públicas para los distintos municipios, por los casi 340 municipios que hay en Bolivia, y te van a contratar y vas a ir, vas a trabajar, y tienes que conocer pues su realidad también, ¿sí? Luego está la investigación aplicada, la investigación pura, y de lo que se trata es de responder a algunas preguntas. ¿Qué busca? ¿Qué hace? ¿Qué otras diferencias hay? ¿Qué ejemplos podríamos tomar? ¿Qué busca la investigación pura? Busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Por eso es un tipo de investigación muy básica, muy superficial. La investigación aplicada, ¿qué es lo que busca? Busca recursos de aplicación de conocimiento obtenido en la investigación pura. Busca recursos económicos para poder efectivizar los diseños de políticas públicas, ¿no? O la investigación profesional busca intervenir ya, así se soluciona su presupuesto, su POA de este año y del próximo año tiene que dedicarlo enteramente a esto. Pero no es mucho, licenciado, pero tiene que hacerlo, porque políticamente eso es lo correcto. La gente espera que tú soluciones sus problemas, que tú soluciones sus problemas. ¿Qué hace? La investigación pura generaliza, la investigación aplicada generaliza, la investigación profesional singulariza, porque lo estoy haciendo en el cantón Ajllata del municipio de Achacachi, o lo puedo hacer en la zona de Miraflores, o sea, ahora ya está encapsulada la zona de Miraflores para que el COVID no se expanda. Entonces, un estudio del COVID en la zona de Miraflores, que está en cuarentena, no, en encapsulamiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tú vas a plantear desde la ciencia política, como un profesional de la ciencia política que conoce la gestión pública, que conoce la gerencia política y que conoce las relaciones internacionales? También un resumen sobre los tipos de investigación. De nuevo, según el nivel, según el diseño y propósito, y estamos redondeando. Estos son los tipos de investigación que hemos tratado de explicar en la presente clase. Según el nivel de conocimiento, superficial, profundo. Superficial es la investigación exploratoria, profunda es la investigación explicativa y una intermedia es la investigación descriptiva. Según el diseño, los tipos de investigación son documental, de gabinete, de campo, saliendo a hacer entrevistas, encuestas y todo ello, ¿no? Y experimental, así como este tubo de probeta, puedes hacer incluso entrevistas de ELFI, puedes hacer varios tipos de experimentos sociopolíticos o culturales. Y según el propósito, ¿no? Quiero que sea investigación aplicada, que sirva para algo, ¿no? Todo este conocimiento que sirva para algo tiene que servir y salvar a la humanidad, ¿no? Sí, ya. Vamos a sacar la vacuna contra el COVID, ¿no? Perfecto.
y se han tomado un año aproximadamente y han logrado sacar. Pero en otro tiempo esto hubiera sido impensable. O sea, cada 100, 110 o 120 años aparecía una de estas pandemias, una de estas pestes y acababa con mucha gente. No nos olvidemos que Wolfgang Amadeo Mozart, uno de los genios de la música clásica, por ejemplo, muere en una peste, en una pandemia muere, y los cuerpos son apilados en carretas y enterrados en fosas comunes. La pandemia que hay actualmente en Bolivia, particularmente en La Paz, por ejemplo, ha hecho que los hospitales de tercer, cuarto nivel, donde iban los enfermos de COVID y que fallecían, tengan que uno solicitar al cementerio general que habilite fosas, porque había muchos cuerpos. Después de sacarles fotos, de identificarlos debidamente, pues no ha quedado otra que enterrarlas en fosas comunes. Pero tienes que ver, o sea, tienes que ver cómo va a ser tu investigación, pues. ¿Va a lograr encontrar la cura, la vacuna contra el COVID? ¿O simplemente va a ser un tipo de investigación pura que es para obtener un poco más de conocimiento y no hacer nada? Entonces la diferencia, según el propósito, es no hacer nada, pero acumular más conocimiento, ¿no?, a través de la ciencia, o hacer investigación según el propósito que tenga que aplicarse, ¿no?, soluciones al problema dado de forma efectiva y concreta, como el inventar la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Esa ha sido investigación aplicada. ¿Qué hacemos para acabar con el COVID, ¿no?, y en un tiempo relativamente menor, digamos, ¿no? Con estas láminas, con esas síntesis, nosotros llegamos a la bibliografía básica, que ustedes la conocen, ¿no? Yo recomiendo la lectura, por ejemplo, de este librito también de metodología de la investigación de Mejía, ¿no?, que es muy bueno y les va a dar un pantallazo muy interesante para aprender a investigar. Este librito de Ezequiel Anderegg también es muy bueno. Y bueno, pues no son los únicos libros, tenemos más libros de los cuales estamos sacando todas estas 10 clases, ¿no? Con esas consideraciones, pues yo me despido de ustedes, invitándolos a participar en la penúltima clase, que es la número 9, y ahí nos vemos. Chao, hasta pronto.